¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a aprender otros tips de esta máquina plana. Tips como por ejemplo qué parte se debe aceitar, la puntada para qué sirve en cada componente de la máquina, cómo meter la carroza en la parte de abajo, qué partes y qué puntos se requiere para aceitar. Y vamos a comenzar de una vez. Lo primerito que debemos tener en cuenta antes de comenzar a coser es hacer una inspección preoperacional. Inspección preoperacional es el inicio de toda operación eficiente y productiva. Por lo tanto, todo operador de cualquier componente, cualquier máquina debe hacer una inspección. Puede que esté mal enhebrada, que la aguja, algún niño llega y haya partido la aguja, o que hayan movido todos estos componentes que son muy importantes antes de comenzar a coser. Y siempre cuadrar la puntada. Para coser ropa deportiva o cualquier prenda siempre hay que tener en cuenta que todos estos componentes tienen una función, y es muy necesario e importante saber cómo adecuar la máquina antes de coser. Lo primerito que debemos tener en cuenta es en la parte del aceitado. Voy a explicarle aquí en la parte de abajo de la máquina. Miren esta parte de acá. Este es el motor o la bomba que succiona el aceite cuando vamos a comenzar a trabajar. Ella lubrica toda esta parte hasta este lugar, y ella tiene en esta parte de aquí abajo, tiene como en forma como una brochita, que cuando la máquina se mueve, la brochita la tiene en este sitio. Es decir, que cuando le ponemos el pie a la máquina, los dientes mueven la brochita, y cuando se mueven los dientes, el aceite se esparce por el movimiento y lubrica toda esa parte de la máquina, teniendo en cuenta que hay otros lugares que debemos lubricarlo manualmente. ¿De qué manera se saca una carroza y cómo se mete una carroza? Ya les voy a explicar. Aquí muy importante, para poder sacar una bobina, si ven esta palanquita que tiene aquí, es para poder sacar la bobina y meterla acá también. La vamos a meter. Antes quiero explicarle algo. Mire, a veces la máquina cuando comienza a coser mal, puede que tenga algún mugre aquí en este sitio, en la uña, y lo que hacemos es que lo abrimos y lo limpiamos. Otro tip: a veces la máquina no se le cuadra la puntada porque ya el hilo le hace una zanja a la bobina. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una lija y la lijamos bien para que nos quede lisa nuevamente, y así les queda funcionando nuevamente. Ese es otro tip. Y la acomodamos, la metemos ahí en esa uñita que está ahí, y vamos a meterla, y ella la vamos a meter de esta manera. Tienes dos opciones: la puedes meter así o la puedes meter así con la uña, y la vas a presionar, y ella debe hacer un sonido. Y ahí está bien metida la bobina. Entre más presión le coloquemos a la máquina, ella va a presionar más la tela. Es decir, que si esa parte tú la ajustas, ella te va a servir para coser ropa rígida. Si la aflojas, ella te va a servir para coser tela licrada o franelas. Ese componente cumple esa función. Aquí quiero enseñarles otro tip. Cuando ustedes vayan a coser ropa deportiva o franela, pueden utilizar una aguja número 70. Para coser un drill pueden usar aguja número 90. Para coser jean pueden utilizar una aguja número 100. Cuando yo voy a coser las viseras, las costuras de la visera, utilizo aguja número 100 o 110, para que tengan presente
ese tip. Y estas máquinas GNC son cabo delgado. Hay otras que son cabo grueso, ¿ok? Todos estos lugares que se ven acá son puntos para aceitar la máquina. Porque cuando la máquina uno la presiona y ella comienza la bomba a subir el aceite, aquí nos damos cuenta que ella comienza a subir el aceite cuando se comienza a trabajar. Y en esta parte de acá, todo lo que se mueve, lo que es en el tirahilos, nos toca aceitarla manualmente con una jeringa. Nos toca aceitarla manualmente sencillamente porque la bomba no lubrica todas esas partes de la máquina, porque si lo lubrica, entonces el aceite se saldría por el tirahilo y podemos manchar cualquier prenda. También deben tener en cuenta que deben limpiar la máquina antes de coser. Y recuerden, la vida de la máquina es un aceitado correcto y así prolongamos la vida útil de nuestra máquina. Y algo muy importante, cuando ustedes tengan una máquina industrial, nunca se les dé jamás poner a trabajar una máquina sin aceite en la parte de abajo porque pueden dañar los componentes. Otro tip, ¿en qué momento se le cambia el aceite a la máquina? Cuando pierde su viscosidad, cuando ya el aceite está amarillo, esté bastante oscuro, entonces ahí debes cambiar el aceite. Entonces, para que tengan esos detalles bien presentes. Ahora vamos a aprender a enhebrar la máquina paso a paso y vamos a aprender a cuadrar la puntada de la máquina si está mal cuadrada. Y aquí comenzamos a enhebrar en la parte de arriba y vamos a comenzar a enhebrar en este sitio. Metemos ahí, metemos en los dos platos y luego aquí en el tirahilo. Luego el tirahilo lo pasamos por la parte de abajo y si la quiere meter acá o la mete directamente, lo metemos directamente. Luego pasamos por este sitio, luego aquí en esta parte de abajo. Y un consejo para los principiantes, esta volanta debes tirarla hacia ti cuando vayas a sacar el hilo. Cuando termines de coser, el tirahilo debe quedar en la parte de arriba y cuando vayas a comenzar a coser, siempre debes tirarla hacia ti, nunca hacia atrás porque el hilo se enreda. Termina de coser hacia adelante, nunca hacia atrás porque se enreda abajo el hilo. Vamos a hacer el ejercicio de comenzar a mover la máquina y las clases de puntada. Normalmente se usan puntadas de 2.5, de 3 o de 3,5 para coser jeans o cualquier prenda. Cuando se va a coser un caucho, se le coloca toda la puntada. Si alcanzan a ver ese puntico que está ahí, esa guía la trae la máquina para cuadrar la puntada. Ahí está en 3.5. Si queremos coser camisas, si queremos colocar la puntada menos, entonces giramos y la colocamos en 2.5 para hacer camisas. Para hacer pantalones puede colocarlo en 3 o 3,5. Vamos a hacer el ejercicio y hacia adelante con este botón podemos cuadrar las puntadas. Con este para cuadrar la punta de arriba, para cuadrar la punta de abajo tenemos estos tornillos, este tornillo para cuadrar la punta de abajo. Primero pasamos una costura y nos damos cuenta a ver cómo está puntada. Recuerden que el tirahilo siempre debe ir arriba. Cuando terminemos de coser, todo el tiempo debe estar arriba el tirahilo, porque si lo dejamos en la parte de abajo, cuando comenzamos a coser, el tirahilo sube y ala el hilo. Muy bien, aquí vamos a comenzar a coser y vamos a darnos cuenta cómo está la puntada. Bueno,
la puntada de arriba está jalando la puntada de abajo. Hay dos maneras de arreglarlo. Si verificamos la bobina, si está un poco floja, tenemos que ajustarla. Como está jalando la puntada de abajo, entonces nos toca aflojar la parte de arriba, y así vamos verificando y vamos corrigiendo. Aflojamos, volvemos a coser. Aún sigue saliendo la costura de abajo. ¿Qué hacemos? La ajustamos un poco abajo para que el hilo de abajo jale el hilo de arriba. Miren la diferencia que hay. Esta es la puntada de arriba y esta es la de abajo. Se ve mejor la de costura de abajo. Abajo vamos a ajustarla. Vamos a utilizar la uña o un destornillador delgado. Y aquí la ajusté un poco con la uña. Y aquí mejoró la puntada. Ahora sí está bien la puntada. Esta puntada de 3 nos sirve para hacer drills. Ya saben que deben tener eso presente. Y le voy a regalar un tip. Ustedes saben que a veces cambiamos una aguja para coser ropa deportiva, o sea, suéter o franela, y ella empieza a saltar. Entonces, ¿qué hacemos? La bajamos 1 milímetro o 2 milímetros, y antes de coser bajamos la aguja con cuidadito, por si acaso roza el gancho, no se vaya a partir la aguja. Entonces, para que tengan eso presente, y ella les va a funcionar bien, les va a quedar bien bacano. Entonces ya saben, para que tengan eso presente, bajan la aguja 1 milímetro o 2 milímetros, prueba manualmente, y si no roza el gancho, entonces la ajustan la aguja y les queda perfecta. Espero que les haya gustado este tutorial y regálame un like. Nos vemos en el próximo tutorial y Dios te bendiga.